Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto mucho amor. Porque hoy precisamente vamos a hablar de amor, o mejor dicho, de un reencuentro que ha revolucionado las redes y que tiene a todo el mundo, incluyéndome a mí, con el corazón a mil. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la pareja turca que nos robó el aliento con su química en *Erkencikus, pájaro soñador, *. Y es que la noticia de su posible reconciliación ha encendido las alarmas y ha hecho que todos nos preguntemos, ¿será que el amor renació entre ellos? Volveremos a verlos juntos protagonizando una historia de cuento de hadas, tanto en la pantalla como fuera de ella. Vamos a desmenuzarlo todo juntos. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida oficial. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, un abrazo gigante. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún chismecito jugoso, análisis detallados y por supuesto mucho contenido sobre nuestras estrellas turcas favoritas. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No te arrepentirás. Bien, ahora sí, entremos en materia. Demet. ¿Quién no ama a esta mujer? Talento, belleza, carisma, lo tiene todo. Y Can, bueno, Can es Can. Un galán que derrite corazones con una sola mirada. Su romance en *Erkencikus fue como un torbellino. La química era innegable, traspasaba la pantalla. Sanem y Can se convirtieron en la pareja favorita de miles, y la realidad, como suele pasar, imitó a la ficción. Su relación fuera de la pantalla fue intensa, apasionada, pero lamentablemente también corta. Los rumores de celos, agendas apretadas y diferentes prioridades terminaron por separarlos. Fue un golpe duro para los fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Durante un tiempo, reinó el silencio. Cada uno siguió su camino profesional, con sus respectivos proyectos y aparentemente con otras parejas. Pero el destino, mis queridos, es caprichoso. Y parece que tenía otros planes para Demet y Can. En las últimas semanas, las redes sociales han estallado con fotos y vídeos que sugieren un posible reencuentro. Apariciones en los mismos lugares, comentarios en publicaciones del otro, pequeñas pistas que han alimentado la esperanza de los fans. Y la mía. Porque, confieso, soy una *Candem de corazón. He seguido sus carreras por separado, pero siempre he pensado que su historia no podía terminar así. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo una estrategia de marketing? ¿O realmente el amor ha vuelto a florecer entre ellos? Analicemos las evidencias. Primero, las fotos. Ambos han sido vistos en los mismos restaurantes, eventos y hasta en la misma ciudad al mismo tiempo. No solo eso, mis amores, sino que los testigos aseguran que se les veía muy acaramelados. Risas, miradas cómplices, la tensión romántica se podía cortar con un cuchillo. Podría ser una coincidencia, claro. Pero la frecuencia de estas coincidencias es sospechosa, ¿no creen? Y además hay que fijarse en los detalles, la forma en que Can la mira, la sonrisa de Demet cuando él está cerca. Son señales claras de que algo está pasando. Luego están los comentarios en redes sociales. Un simple me gusta o un emoji pueden significar mucho en el mundo del espectáculo. Demet y Can han sido sutiles, pero no han pasado desapercibidos. Sus interacciones en redes han desatado una ola de comentarios y especulaciones. No solo eso, sino que sus amigos cercanos han empezado a seguirlos mutuamente. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Además he visto a algunos de sus compañeros de *Erkencikus dar me gusta a comentarios que piden su reconciliación. Eso solo puede significar una cosa, que ellos también están apoyando esta posible relación. Y lo más importante, la actitud de Demet. En sus últimas entrevistas se la ve más radiante, más feliz. Hay un brillo especial en sus ojos que no veíamos desde hace tiempo. Muchos aseguran que este cambio se debe a la presencia de Can en su vida. Se dice que él ha sido un gran apoyo para ella en momentos difíciles y que su amistad se ha fortalecido con el tiempo. Recordemos que Demet ha pasado por momentos complicados en los últimos años, y tener a alguien como Can a su lado, que la conoce y la comprende, puede ser un gran consuelo. Claro, también hay que ser realistas.
No todo es color de rosa. Hay quienes dicen que este reencuentro es pura estrategia de marketing para impulsar sus carreras. Después de todo, la nostalgia vende. Y la idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real, es un imán para el público. Pero mis amores, ¿de verdad creen que alguien tan talentoso como Demet o Can necesita recurrir a esto para impulsar su carrera? Yo creo que no. Ellos tienen suficiente talento y carisma para brillar por sí solos. Así que aunque la posibilidad de marketing esté ahí, yo prefiero creer que lo que hay entre ellos es real. Pero yo personalmente quiero creer en el amor. Quiero creer que Demet y Can se han dado una segunda oportunidad. Que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a luchar por su relación. Porque, seamos honestos, su química es innegable. Y cuando hay amor verdadero, todo es posible. Además, recordemos que el tiempo cura las heridas. Quizás en el pasado no estaban listos para estar juntos, pero ahora, con más madurez y experiencia, pueden construir una relación sólida y duradera. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual de sus vidas. Ambos han madurado, han crecido como personas y como profesionales. Quizás ahora están en un momento de sus vidas en el que están más preparados para afrontar una relación seria y comprometida. Can ha vivido en Italia durante un tiempo, ha aprendido un nuevo idioma y se ha reinventado a sí mismo. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía y se ha convertido en una de las actrices más queridas del país. Ambos han tenido tiempo para reflexionar sobre sus vidas y sus prioridades. Can, por su parte, ha demostrado ser un hombre más reflexivo y centrado. Ha dejado atrás la imagen de chico malo y se ha enfocado en su carrera y en su bienestar personal. Ha participado en proyectos benéficos y ha demostrado tener un gran corazón. Demet, por su lado, ha consolidado su carrera como actriz y se ha convertido en un referente para muchas mujeres. Ha hablado abiertamente sobre temas importantes como la salud mental y la igualdad de género. Si juntamos estas dos piezas, tenemos un panorama prometedor. Dos personas maduras, exitosas y que aparentemente se siguen amando. ¿Qué más se puede pedir? Además, se ven tan bien juntos. Son una pareja que irradia belleza y energía positiva. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿volveremos a verlos juntos en la pantalla? Esa es la gran incógnita. Muchos rumores apuntan a que sí, que están negociando un nuevo proyecto juntos. Sería un sueño hecho realidad para los fans. Imaginen la explosión de rating y de comentarios que generaría su regreso a la televisión. Sería un éxito arrollador. Y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. *Candem* tiene fans en todas partes, esperando ansiosamente su regreso. Pero también hay que ser cautelosos. Nada está confirmado. Las negociaciones pueden ser complicadas y no siempre llegan a buen término. Además, ambos tienen agendas muy apretadas y compromisos previos. Can está trabajando en Italia y Demet en Turquía. Coordinar sus agendas puede ser un desafío. Pero si ambos quieren que este proyecto se haga realidad, seguro que encontrarán la manera de hacerlo posible. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y soñando con su reencuentro. Ya sea en la pantalla o en la vida real, lo importante es que sean felices. Y si esa felicidad la encuentran juntos, mucho mejor. Porque al final del día, lo que más nos importa a los fans es verlos felices. Y si estar juntos los hace felices, nosotros seremos los más felices del mundo. Y hablando de felicidad, no podemos olvidar el papel de los fans en todo esto. Ustedes, mis amores, son los que han mantenido viva la llama del amor entre Demet y Can. Sus mensajes de apoyo, sus comentarios llenos de cariño y su incondicionalidad han sido fundamentales para que esta historia tenga un final feliz. O quizás, un nuevo comienzo. Ustedes han sido la voz de la esperanza, la fuerza que los ha impulsado a seguir adelante. Son unos verdaderos *Candem* de corazón. Así que gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad tan hermosa y por compartir su pasión por Demet y Can. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ustedes son los que hacen que este canal tenga sentido. Los adoro. Ahora, cambiando un poco de tema, pero no tanto, recordemos que el mundo del espectáculo es muy volátil. Hoy están juntos, mañana separados. Hoy se aman, mañana se odian.
Así que hay que tomarse todo esto con calma y no crearse falsas expectativas. Pero al mismo tiempo, no hay que perder la esperanza. El amor es impredecible y puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Lo importante es disfrutar del momento y apoyar a Demet y Can en sus decisiones. Si deciden estar juntos, genial. Si deciden seguir caminos separados, también está bien. Lo importante es que sean felices y que hagan lo que les dicte el corazón. Y nosotros, como fans, debemos respetar sus decisiones y apoyarlos incondicionalmente. Y hablando del corazón, ¿qué les dicta el suyo? ¿Creen que Demet y Can están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan sobre todo esto. ¿Son optimistas como yo o son más escépticos? Quiero saberlo todo. Pero volviendo al tema principal, creo que lo que está sucediendo con Demet y Can es un recordatorio de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Que las segundas oportunidades existen y que a veces el destino nos tiene reservadas sorpresas inesperadas. Que el amor verdadero puede volver a florecer, incluso después de una ruptura. Y es que el amor es un sentimiento poderoso que puede transformar nuestras vidas. Nos hace más felices, más fuertes y más valientes. Y cuando encontramos a la persona adecuada, todo se vuelve más fácil y más bonito. Y si Demet y Can son esa persona el uno para el otro, entonces estoy segura de que podrán superar cualquier obstáculo. Así que celebremos el amor en todas sus formas. El amor de pareja, el amor de amigos, el amor familiar, y el amor por nuestros ídolos. Porque ellos también nos inspiran y nos hacen soñar. Ellos nos muestran que el amor existe y que vale la pena luchar por él. En fin, mis amores, creo que ya hemos hablado suficiente sobre Demet y Can por hoy. Pero podríamos seguir hablando de ellos durante horas. Son una pareja que nos inspira y nos llena de alegría. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que lo más importante es ser felices y disfrutar de la vida. No se dejen llevar por las críticas ni por los comentarios negativos. Sigan su corazón y hagan lo que les haga felices. Y recuerden que el amor propio es fundamental. Ámense a sí mismos y persigan sus sueños. Y no olviden que siempre estoy aquí para ustedes. Para compartir mis pensamientos, mis opiniones y sobre todo, mi amor por el mundo del espectáculo. Ustedes son mi familia virtual y los quiero muchísimo. Así que gracias por estar ahí, por verme y por compartir este espacio conmigo. Son lo más importante para mí. Ustedes son los que hacen que este canal sea especial. En resumen, hemos visto cómo el posible reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman ha generado una gran expectación. Hemos analizado las evidencias, las especulaciones y los rumores. Hemos hablado del contexto actual de sus vidas y de la importancia de los fans en todo esto. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque nada está confirmado, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo tengo mucha esperanza de que *Candem* vuelva a estar junta. Gracias por acompañarme en este viaje, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta hermosa comunidad. Ustedes son los mejores. Antes de irme, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó este vídeo, denle un like. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Eso me motivaría a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre Demet y Can, qué les gustaría ver en el canal y qué temas les interesan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Besitos. Y recuerden, *Candem* *forever. Nunca perdamos la esperanza.